Está muy grande. Ya. Entonces, partamos con el resumen primero. Clásico. Ya. Esta página es la misma que les puse la ayudantía pasada. El movimiento circular, que tienen la velocidad angular, la aceleración angular, la aceleración centrípeta y la tangencial. ¿Ya? Eso es de la ayudantía pasada. Acá les metí nuevas fórmulas. Mira. Bueno, estas también las vimos en la ayudantía pasada, que era el momento lineal y el momentum angular. ¿Vale? Vamos a trabajar harto el momentum angular en esta ayudantía. Y lo nuevo en el fondo sería la energía. O sea, perdón, el trabajo, ¿cachai? Y la energía cinética, potencial, rotacional y todo eso. ¿Vale? Esto acá es la fórmula del trabajo aplicado, ¿cachai? Que se puede traducir en energía cinética. La masa por la velocidad al cuadrado partido en dos. También tenemos la energía potencial, que es el clásico MGH, ¿ya? Pero que acá yo le puse el vector R, porque no siempre va a ser una altura, también puede ser un radio, ¿ya? La energía mecánica, que es la suma de todas las energías, lo típico va a ser la cinética más la potencial, pero vamos a ver casos donde la mecánica sí abarca todas, ¿ya? Acá les puse un cuadrito con las otras energías que existen, que sería esta es la rotacional, que es el momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, medios. Si se fijan, es muy parecida a la cinética. ¿Ya? Y también tienen la elástica, que la van a ver más adelante, no en esta ayudantía, pero se las puse igual por si acaso. La ayudantía pasada también repasamos harto el centro de masa. Y cosas nuevas, entre comillas, es que vamos a ver también el teorema Steiner, ¿vale? Que yo sé que lo vieron en clase, pero básicamente es esto acá, que es el momento de inercia del centro de masa, más la distancia al cuadrado del centro de masa al pivote, donde quieren tener momento de inercia, por la masa, de la barra. Generalmente en Steiner se ocupan las barras. Acá le puse un mini ejemplo que no lo vamos a ver porque es prácticamente lo mismo que vamos a ver en un ejercicio. ¿Ya? Tienen el torque del pivote, que es el momento de inercia en ese pivote, por la velocidad angular, aceleración angular, perdón. ¿Qué más? Y acá les puse los típicos momentos de inercia de las figuras, ¿cachai? Del centro de masa, ojo, ¿vale? Entonces, generalmente cuando usen Steiner van a tener que usar uno de estos por más la masa por distancia cuadrada, ¿ya? ¿Alguna duda como de la fórmula? Para partir ¿Puedes con... volver a Yo no la tengo página como, anterior, por favor? ¿Sí? Dime, yo dale. no tengo como una duda de las fórmulas, pero ese resumen, ¿lo he mandado o todavía no? Sí, los mando siempre, porque los mando en las pautas de la ayudantía, que los Ah, en subo, las pautas, ya, bueno, sí. bueno. ¿Y quién me había pedido subir? ¿Tenía alguna duda de esta parte? No, estaba copiando nomás, pero le Ah, saqué foto, así que tranqui. ya, buenísimo. Igual después la subo, entonces, y la subo entera, así que ahí pueden ver. Ya, partamos. Ya, el primer ejercicio lo saqué de un apunte del cisterna, que es bien bueno. Ya, dice, considera un sistema rígido formado por dos partículas de masa m, que serían estas de acá, y masa 2m, unida al pivote O a través de tres varillas de largo A. ¿Ya? El sistema está inicialmente en reposo, es decir, con velocidad cero, y las dos masas a la misma altura, es decir, que esto y esto son iguales. Debido a la diferencia de masas, el sistema se va a caer para acá, ¿cierto? Y el sistema girará en sentido horario. Así. Ya, nos piden calcular la aceleración angular en el instante inicial, es decir, cuando la velocidad es cero. O inmediatamente después de ser liberado, es decir, cuando lo suelto. ¿Ya? Vamos con eso. ¿Por qué se ve así? ¿Por qué qué? Perdón. Ah, tranqui. Ya. Es que estoy viendo la pantalla muy raro. Déjame. Ah, ¿todos la están viendo raro? A ver. ¿Así? ¿Así Yo estamos? la veo, No, yo la veía bien. Ahí se yo ve. la veo Igual la veo bien. Ah, ¿ahí sí? Ahí sí. Ya, Sí, perdón. sí. Perdón, ya. Ya, vamos a hacer la primera parte con láser y después lo vamos a escribir, ¿vale? Ya. Antes de partir el ejercicio, es bueno identificar dos cosas, el centro de masa y el momento de inercia, ¿ya? Si se acuerdan, el momento de inercia respecto al pivote va a ser la masa por la distancia al cuadrado más la masa por la distancia al cuadrado. Es decir, m por a al cuadrado más 2m por a al cuadrado. ¿Vale? Y nos da esto de acá.
Entonces, ese es el momento de inercia respecto al pivote. ¿Ya? Y el centro de masa rápidamente lo calculan con lo que hicimos en la clase pasada. No me voy a detener tanto en esto, pero si se acuerdan era la masa por la distancia en X, la masa por la distancia en X, partido en la suma de las masas. ¿Va a silenciarse o allá? Espérate, voy a silenciar a alguien que está... Ya, ahí. Ya. Y lo mismo en I. La masa por la distancia en I y la masa por la distancia en I. Dividido en la suma de las masas. ¿Ya? Entonces el centro de masa nos queda en A sextos a la derecha, para acá, y en A raíz de 3 medios hacia arriba. Nos va a quedar ahí. ¿Vale? Ya. Entonces ahora vamos a partir con la A. Ya. Como les dije en el resumen, tenemos que el torque en el pivote es igual al momento de inercia por alfa. ¿Cierto? Si nosotros tenemos el triangulito, Va a poder volver un poco barriada, que voy. estaba copiando el ejercicio. Sí, ahí. Bueno. Tú me decís. ¿Bajo nomás? Estoy, sí. Ya. Tenemos esto acá, ¿cierto? Y podemos hacer un DCL. Entonces tenemos MG, 2MG, y tenemos la vertical y la horizontal. Entonces, la sumatoria de torque respecto al pivote, o respecto a, va a ser primero con esta masa, ¿vale? MG por la distancia perpendicular, que va a ser A medios, porque esto mide A, y gira positivo en sentido antihorario, mano derecha con el dedo pulgar hacia arriba, y la otra que va a ser menos 2mg por A medios. ¿Vale? Y eso es igual a el momento de inercia por alfa. ¿Ya? Entonces, sumamos esto y nos queda menos mg a medios igual, ¿se acuerdan que el momento de inercia que lo sacamos arriba era 3ma cuadrados? Lo sacamos aquí. ¿Vale? Por el alfa. Y ahora solo falta despejar el alfa, que se nos va esto, se nos va esto, y se nos va una. Y nos quedaría... dime. ¿Medios? ¿Cómo? ¿Por qué a medios la distancia del pivote de las masas? Espera, es que no te escucho muy bien. Sofi, no se te escucha bien. ¿Ahí sí? ¿Algo ¿Ahí mejor? sí? Sí, ahí sí. Ahí sí. Dime. Ah, ya. ¿Por qué es a medios la distancia entre las masas y el pivote? Eso no lo entendí. Porque acuérdate que para el torque la distancia es la distancia perpendicular. Entonces nosotros tenemos esta masita, te lo voy a dejar mejor. Tenemos esa masa, ¿cierto? Con esa fuerza. ¿No es porque es un triángulo equilátero? No. Entonces la distancia aquí, o sea, sí, entre comillas porque es un triángulo equilátero, porque como esto es A, esto acá es a medios, ¿cachai? Entonces la distancia perpendicular es a medios. ¿Cachaste? Ah, ya, sí, gracias. Perfecto. Yo tengo Ya. una pregunta sobre el centro de masa en el I. ¿La distancia no era al cuadrado? En el Sería I. el raíz de ¿Dónde? 3 medios. Eso debería estar al cuadrado, ¿no? Espérate, ¿en dónde? En el ¿Este acá? I del centro de masa. No, del centro de masa, arriba. No sé dónde. Espérate, ¿dónde? ¿A En dónde? la otra página aparece. La página de arriba. ¿Cuál?
Este de acá. Porque es distancia al cuadrado, po. No, eso es para el momento de inercia. Para el centro de masa es solo la No. distancia. Ya. No, me O equivoqué sea, mira, entonces. lo que Tranqui. pasa es que yo también estoy mirando eso, lo de lo que Y dijo mi esto- compañero de Lee, lo de Lee. Dime. Dime. Lo que pasa es que mi compañero también dijo algo de Lee que yo también estaba pensando. Lo que pasa es que estoy viendo la operación y te quedaría, mira, si suma en vez de simplificar el 2 te quedaría 3ma raíz de 3 partido 2. Y ese 2 se puede pasar multiplicando abajo por... O sea... No, no Acá. dije nada, no dije nada. Ya. Está bien. Tranqui, está bien. Ya. Esto nos queda G dividido en No, 6A. me equivoqué, está bien. Concha su madre. Está bien. Dale. Ya. Entonces, esto era la A. Ahora nos vamos con el B. ¿Alguna duda con esto que acabo de hacer? ¿No queda negativo? Sí, perdón. Tienes toda la razón. Ahí. Ya. ¿Alguna pregunta? Dime. Es el torque igual al momento de inercia, ¿no? Eso estaba diciendo, ¿no? Esta es la fórmula. El torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Ya, perfecto, ahí está. Ya, gracias. Ya. En la B nos piden calcule la aceleración angular cuando el sistema haya rotado pi medios. ¿Vale? Entonces, en el fondo nos están pidiendo esto. Cuando el sistema queda así, ahí rotamos en pi medio, ¿cierto? ¿Ya? Entonces es lo mismo que antes, pero rotado. Entonces sacamos mg acá, 2 mg acá, y las reacciones, pero como no las voy a poner porque como vamos a sacar el torque respecto al pivote, se nos anulan, ¿ya? Entonces, torque va a ser mg por la raíz de 3 de A medios, menos 2 mg raíz de 3 A medios. ¿Vale? Eso me queda menos 3 mg raíz de 3 A dividido en 2 igual al momento de inercia 3m al cuadrado por el alfa. Despejo el alfa y se me va este con este con este y me queda y una. Se me va este y me queda g raíz de 3 negativo menos 2 partido en 2. 2a. Ahí. Disculpa, Dime. ¿por qué es raíz de 3 a medios? Porque la distancia de aquí a aquí, que es la distancia perpendicular, es raíz de 3 por el lado medios. ¿Vale? Ya, gracias. Lo voy a poner igual. Ahí. ¿Alguna duda con el B? Seguimos entonces. Ya. Preguntan por qué es negativo. Porque... Sí, tranquilo. Porque fíjense que como las fuerzas van hacia abajo, o sea, perdón, como el torque que generan esas fuerzas, si lo hacen con la mano derecha, gira así. Y eso era negativo. ¿Vale? Espérate, y después en la parte del medio igualaste el torque ¿con qué? El torque lo igualé al momento de inercia, Que es el que habíamos calculado antes. claro, por el alfa. El torque solo se saca por el eje Y. Ahí lo vi, ya bueno. ¿Cómo fue la pregunta? Si el torque solo se saca con el eje Y. Es que fíjate que en el eje Y en el eje X no hay torque, o sea, no hay ninguna fuerza que te genere torque en X. No hay ninguna así, ¿cachai? ¿Eso estáis preguntando? Sí. Ya. Sí, creo que me respondí eso. La C, ¿van bien con escribiendo o quieren con láser?
Es que tengo la pauta escrita, pero como quieran. Según yo, mientras vais escribiendo uno sigue mejor. Ya, Por lo menos yo. voy a seguir Sigue escribiendo. escribiendo mejor. Entonces tenemos la C. Nos dicen, calcule la rapidez angular cuando el sistema haya rotado pi medios. Ya. No, entonces, tenemos el sistema rotado en pi medios. Y nos preguntan la velocidad angular. Nos preguntan el W. ¿Vale? Ya. Fíjense que, primero que nada, el sistema estaba así. ¿Cierto? Acá vamos a usar conservación de la energía mecánica, ¿ya? Ya. Tenemos entonces el M y el 2M. ¿Ya? Si se fijan, el centro de masa está acá. Y en el centro de masa podemos considerar la suma de todo la masa de todo el sistema, que sería 3M, ¿cierto? Entonces, si se fijan, esto está en reposo, por lo tanto la velocidad es 0, la velocidad del centro de masa, ¿ya? Entonces, la única energía que tenemos acá va a ser la potencial, que va a ser 3M, porque es la masa del sistema, por la gravedad, por la distancia al pivote, en I, que sería el H. Sí, esto acá. Raíz de 3 a medio. Raíz de 3 a medio. José, Dime. una pregunta, ¿por qué pusiste la pelotita 3M ahí y no más para el otro lado? ¿O da lo mismo? Porque fíjate que acá es el centro de masa. Acuérdate que habíamos dicho que el centro de masa estaba en A sextos para la derecha y en raíz de ya. 3 a medio hacia arriba. ¿Vale? Ya. Ya, este de acá es el instante inicial. Pero ahora tenemos cuando ya ha rotado, que es donde nos preguntan. Entonces, aquí, si se fijan, ya hay una velocidad angular. Entonces, nuestra energía final va a ser un medio del momento de inercia por W al cuadrado, que se acuerdan que es la energía rotacional, más mgh, que reemplazando va a ser un medio por 3m al cuadrado por W al cuadrado más 3m por g por menos a sextos. ¿Por qué menos? Porque fíjense que voy a dibujar el centro de masa. El centro de masa está acá. Y si se fijan, eso es nuestro eje. Y esta distancia de aquí es a sextos, pero hacia abajo. Por lo tanto se pone un negativo. ¿Vale? José, Dime. pero el A sextos no era como la distancia hacia la derecha. Y Exacto, para pero arriba era el raíz de 3 a... ya, está bien. Mira, fíjate que primero tenemos esto que no está rotado. Ya. Acá efectivamente es hacia la derecha, en A sextos. ¿Vale? Ujú. Esto de aquí es A sextos. ¿Ya? Pero cuando rota, queda así. Sí. Entonces tu A sextos ahora es hacia abajo. Y tu raíz de 3a es está en X. Como que se invirtió el... Ya. ¿Me cachaste? O... Sí. Ya. Ya. Entonces, como se conserva la energía mecánica, podemos igualar las dos energías. La inicial con la final. Y esto me queda. 3 José, una pregunta. Dime. La fórmula que tú hiciste de la energía final, la que tú dijiste que era energía rotacional, ¿Ya? es una fórmula, ¿no es cierto? O sea, yo puedo llegar a ¿Esta? ocuparla un medio de, sí, Sí, puedes llegar a del ocuparla. momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado, y ese más mgh, Es que tú tienes que evaluar qué energías tiene el sistema. Mira, si se fijan, sí, ya. Rotacional, sí hay. Porque tenemos una velocidad angular. claro. ¿Cachai? Ya. Cinética,
No hay, porque no tenemos una velocidad lineal. No hay una velocidad que sea así. Solo tenemos así, ¿ya? Ya. Resorte tampoco tenemos porque no hay resorte. Y potencial sí tenemos porque hay una masa que no está en cero. ¿Se entiende? Hay una masa que está más abajo o más arriba del sistema de coordenadas. Ya. Y esas son las 4 energías. Y tú las tienes que sumar todas, ¿cachai? Y como no tenemos ni cinética ni resorte, sume la rotacional, que es esta, y la potencial, que es esta. Y eso es la energía mecánica. Ah, ya, perfecto. Ya, bacán. Gracias. Buenísimo. Entendí. Ya. Entonces, siguiendo, esto es la energía inicial y la igualamos con la final. 1/2 de 3m al cuadrado por w al cuadrado menos 3mg a sextos. ¿Vale? Y despejando te queda... ¿Les pongo el resultado o lo quieren hacer? Ponlo nomás, yo creo. Vale. Te va a quedar raíz de g partido en a por raíz de 3 más 1/3. Esa sería la velocidad. Si hubiéramos integrado la velocidad angular, la que sacamos en la B, o sea, perdón, la aceleración angular, no hubiera dado lo mismo. Si hubiéramos integrado... ¿Está acá? Sí. Buena pregunta. Buena pregunta. No, la tendréis que derivar. No, espérate. Pero despejándola está bien, ¿o no? O sea, No, ¿a sí, dónde? sí, esto está bien. Pero es que lo que él dice es que efectivamente hay una formulita que te dice que Ya. la aceleración es dos veces la derivada. Perdón, una es la derivada de la angular, ¿cachai? Ah, pero para eso tendría que sacar el doble primero. No, pues porque tenía el alfa, si lo Sí, en el integráis, fondo sacáis sí. el doble. No Para el integrándolo, doble. tienes que derivarlo. Sí, según yo no integrando. Ah, no, pues tenés que integrar porque te estás devolviendo uno, tienes toda la razón. Buena pregunta, mira, no sabría responderte eso porque a simple vista, si lo integráis, no te da esto, pero tendría que verlo. ¿Te parece que te lo responda en el break? Bueno, sí, pero en todo caso tendría que integrar con respecto a qué, porque no tenéis como ningún ángulo ni nada. No, pues no llegáis, ¿sabéis por qué? Porque esto no es contra el tiempo, porque esto es, lo que tú me decís es alfa de t es igual a w de t, ¿cachai? Y acá no tenéis tiempo, porque la aceleración no está jugando contra el tiempo, ¿cachai? Entonces, para este caso no se cumpliría eso. Pero no estoy totalmente de lo que te estoy respondiendo, así que déjame en el break lo voy a estudiar bien y te lo respondo. ¿Te parece? Ya, gracias. Dale. Ya. ¿Se entendió esta parte de la energía mecánica? Sí. Ya. En la D nos dicen, calcule el vector de aceleración del centro de masa cuando el sistema ya rotado pi medios puede usar una base de vector unitario que se adapte al problema. Ya. ¿Puedes seguir un poco? Sí, sí, sí. No me alcanzo a ver. Ya, gracias. Ya, hay una fórmula que no sé si se las pasaron, pero que dudo que se las pregunten, pero se lo voy a enseñar igual por si se las llegan a preguntar. Que es que la aceleración en el centro de masa es igual a cruz R del centro de masa más W, la velocidad angular, cruz W cruz RCM. No sé si le enseñaron eso. Capaz que esté en algún PDF, pero no Ya. me acuerdo Ya. que lo he dicho en la clase. Ya, esto no es tan, se ve difícil, pero no es tan complicado, ¿ya? Ahora nos vamos a Una ver. pregunta Dime. que no sé si para todos los casos, pero tú nos dijiste que generalmente cuando tendríamos como A cruz RSM en esa parte específica, como que generalmente como estamos en
mecánica y no ramos como que siempre iba a ser como multiplicación al final, ¿no? Por la propiedad de los... Efectivamente. Pero acá les voy a mostrar el caso que no es casi, ¿cachai? Yo les dije casi siempre, le dije siempre. Ah, ya. Pero es que este caso es súper puntual, ¿cachai? Pero que es una fórmula Ya. que, por lo menos que a mí me la enseñaron y me la metieron en la prueba, ¿cachai? Entonces, si se las llegaran a meter en el control, por si acaso, ¿cachai? Dale, Pero gracias. ya mira. Nosotros tenemos nuestro sistema rotado en pi medios, ¿cierto? Acá tenemos una masa y acá tenemos m y 2m. Si se acuerdan, tenemos una velocidad angular y tenemos una aceleración angular. ¿Dale? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, nuestro sistema, al final nuestro sistema es este. ¿Vale? Tenemos X hacia arriba, X tongo, Y tongo, y como hacia afuera de la pantalla, así como hacia afuera, tenemos Z tongo. ¿Vale? ¿Y qué fuerzas hay respecto a Z tongo? La velocidad angular, porque gira respecto a Z, y la aceleración angular, que también gira respecto a Z. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos esta fórmula acá, nos queda el A del centro de masa, nos va a quedar alfa, la aceleración angular, por Z tongo, ¿cierto? Cruz, vamos por paso. Esto acá es esto. ¿Vale? Cruz, el radio. ¿Qué es el radio? El radio es este vector de aquí. El radio del centro de masa. Que si se fijan está en menos a sextos X tongo y raíz de 3 a medios y X tongo. Perdón, esta acá es Y tongo. ¿Vale? Suena confuso, pero ahora lo van a ver. Mira. Entonces, ¿cuáles son nuestras coordenadas del radio? Es raíz de 3 a medios X tongo, que sería esta distancia de acá, menos porque está hacia abajo, a sextos y tongo. ¿Vale? Entonces aquí, en todo esto, ya tenemos esto de acá. ¿Ya? Una pregunta. Dime. Es que antes no entendí muy bien dónde salía el asextos. O sea, como entendí bien ya la distancia, pero el azul en el fondo es como la distancia en I, ¿se podría decir? Es la distancia en I del centro de masa, ¿cachai? Porque nosotros tenemos este sistema de coordenadas. Entonces, esto está a sextos más abajo en I, ¿cachai? Claro, ya, gracias. Entonces, si vamos con esto, nos queda más W, la velocidad angular, que va a ser WZ tongo. Pero esto es menos, porque gira con la mano derecha, si se dan cuenta, es negativo, ¿cachai? Cruz, paréntesis, lo mismo, cruz, esto acá. Esto es raíz de 3 a medios X tongo menos a sextos y tongo. Perdón por el espacio. Ya, entonces ahora hay que resolver, ¿ya? Entonces, Pues una pregunta, es que Dime. no entendí lo del Z. Ya. Me perdí ahí. Sí, perfecto. Si te das cuenta, la velocidad angular gira en torno a Z. Si yo pongo un palo acá, para afuera de la pantalla, imagínate. Acá hay un palo. ¿Vale? Ya. Que es mi eje Z. Mi velocidad angular gira alrededor del Z. Ya. Entonces, la velocidad angular está respecto a Z tongo. Del palito. Ya. Y lo Ya, mismo, entiendo. lo mismo pasa con la aceleración angular. Ya.
Gracias. ¿Entendiste? O? Sí, ahí entendí bien. Ya, perfecto. Ya, entonces, si resuelven esto, si se fijan, miren, esto te va a quedar menos alfa por raíz de 3 medios a y tongo, al tiro les explico por qué, más a sextos x tongo. ¿Ya? Esto es esta parte. ¿Por qué pasa eso? Porque si se fijan en lineal, ¿se acuerdan que tenían un vector x, y, z? x1, y1, z1, ¿vale? Si hacen cruz, el producto cruz de estos dos, si se fijan, este es un vector que sería 0, 0, alfa, y este de acá es otro vector que sería raíz de 3 medios a, menos a sextos, 0, ¿vale? Y el producto cruz, si se acuerdan, era poner un i-tongo, un j-tongo, k-tongo, y sacar el determinante, ¿ya? La cosa es que el determinante te queda así, ¿ya? ¿Cacharon o no tanto? Es que, o sea, yo me quedé un poco pegada. El a sexto se supone que ya era la distancia en i. Sí. Entonces, ahora que esto rotó, viene siendo como lo horizontal. No. Eso no me lo estoy Olvídate que el sistema estaba. Olvídate que el sistema estaba así, ¿vale? Ya. Tienes este vector. Tienes este vector que es 0, 0, alfa, ¿vale? Y tienes este vector que es raíz de 3 medios a, menos a sextos, 0, ¿vale? Ya mira, lo voy a hacer para que se cache. Ya. Y tongo. No, sí, eso sí, pero el a sextos y tongo es lo que me quedé pegada. Ah, ¿por qué acá es Como en lo que i? está en azul, así como al principio. ¿Por qué esto es en i y por qué esto es en x? No, porque era a sextos, porque me acuerdo, es lo que preguntaba Nico delante. Ya mira, es a sextos porque el radio, en el fondo, a ver, lo voy a hacer más grande para que se cache mejor. Ya, tú tenés esto, ¿vale? Acá está tu centro de masa. Sí. ¿Vale? Tu eje de coordenada es este. Por acá tienes x y por allá tienes y. ¿Cierto? Sí. Ya, fíjate que en x esto se mueve en raíz de 3 a medios. ¿Cierto? Sí. Para abajo tienes los menos y. Entonces, esto está menos a sextos y tongo. O si queréis no le pongáis el tongo, pero fíjate que está debajo, en i, baja menos a sextos. O a sextos, ¿cachai? ¿Seguís perdida o cachaste algo mejor? No, ahí sí, mejor. Ya. Perfecto. ¿Borro el dibujito? ¿O lo dejo? No sé, me da lo mismo. Lo voy a dejar pero chiquitito. Ahí. Y ustedes después le pueden hacer zoom. O después mejor lo arreglo y lo subo bonito. Ya. Entonces, se cachó esta parte. Yo sé que suena confuso y suena pegote y todo, pero ¿se cachó o no tanto? Sí, lo único que no me acuerdo cómo sacar el determinante, entonces... Ya, el determinante, así bien rápido, es... Tengo i tongo, j tongo, k tongo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, es i tongo por esto menos esto. Entonces 2 por 6 menos 3 por 5. ¿Vale? Menos j tongo por, fíjate que si así y así, te queda el 1 por el 6 menos 3 por 4. Más k tongo 1 por 5, 1 por 5 menos 2 por 4.
¿Vale? Ya, gracias. Ya. Entonces, aquí al lado, siguiendo con el desarrollo, nos queda más, si se fijan, este por este, cuando tienen dos coordenadas que son iguales, dos vectores iguales, es lo mismo que hacer producto punto. Entonces nos va a quedar w cuadrado, ¿vale? Por lo mismo que acá. Lo mismo que acá, ¿ya? Perdón, no nos queda lo mismo. Porque si se fijan, cuando tienen 0, 0, W, aquí adentro, ¿vale? Tienen 0, 0, W y RX, RI 0, ¿vale? Entonces nos hubiera quedado como esto. Pero como lo multiplican de nuevo por otro igual, se invierte el orden. Y nos va a quedar igualito como lo teníamos. Menos raíz de José, 3. Dime. aparte de esta forma, ¿hay otra como o alguna fórmula o algo para sacarlo? Porque como que me enreda caleta, pero no lo Sí, había visto antes. a mí también me regaleta. De hecho, yo esta fórmula nunca me la quise aprender hasta que me entró en la prueba. Pero la verdad es que no conozco otra forma de sacar la aceleración de centro de masa que no sea con esta fórmula. Porque lo que sí voy a sacar es la aceleración total, que es sumar la del centro de masa y la tangencial. Pero resulta que la del centro de masa, si te la dan, bacán. Pero si no, Sí. estoy medio fregado, ¿cachai? Mm. Ya bueno, acá suman esto, lo X con lo X, lo Y con lo Y, y en X tongo te queda menos alfa a sextos menos W cuadrado a raíz de 3 medios, y en Y tongo te queda menos a alfa a raíz de 3 medios más W cuadrado a sextos. Y factorizan y todo el tema, y les queda que la aceleración del centro de masa es el vector menos a medios, alfa 3 más W cuadrado raíz de 3, coma, menos a medios, alfa raíz de 3 menos W cuadrado tercios. ¿Ya? Yo creo que más de algunos se tuvo confundido, pero si quieren después me preguntan por mail o por WhatsApp, pero esto básicamente es seguir la fórmula. Simplemente seguir la fórmula. Con cachar dónde está el radio, ¿cachai? Y cómo funciona el tema de los Z-tongos, está ahí listo. Es literalmente aplicar la álgebra lineal. ¿Ya? ¿Alguien tiene una duda o seguimos? Ya, sigamos. Ya. Y por último nos piden calcular la rapidez angular máxima. Ya. Ya. ¿Cómo podemos saber que la rapidez angular va a ser máxima? Si se fijan, cuando tenemos la cuestión así, voy a hacer más grande, perdón. Ya, parte con velocidad 0, ¿cierto? Y esto va a acelerar, acelerar, acelerar cuando empieza a girar hasta que llegue a este punto. Donde el centro de masa esté en el punto más alejado del pivote. O sea, más abajo. ¿Se entiende por qué llega a eso? Porque ahí la velocidad angular es máxima. Porque Imagínate, está más el centro de masa, ¿o no? exactamente, imagínense, tengo una barra. ¿Ustedes ven mi cámara? Sí, sí vemos. Ya, fíjense, tengo esta barrita, ¿vale? ¿Ya? Y si yo la suelto, esto va a acelerar, 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 hasta que pase por el punto de más abajo, ¿cierto? Y de ahí va a seguir, pero disminuyendo su velocidad. Entonces, en este punto, en donde está a lo más abajo, es donde tiene su velocidad máxima. ¿Ya? ¿Se entiende eso? O sea, donde la energía potencial es mínima. No, donde ¿No? sí, exactamente.
Exactamente, exactamente. O sea, no sé si mínima, es como donde la velocidad, el valor absoluto de la velocidad de la energía potencial es máximo. ¿Cachai? O sea, en verdad, de la energía rotacional. ¿Cachai? Ya, pero mira. Voy a buscar mejor esto, ¿vale? En fondo, tenemos el pivote y queda algo así. El centro de masa a esta distancia y esto es el piso. Ah, perdón. Ahí está el piso. ¿Ya? O sea, no el piso, pero como el punto más abajo de los cartesianos. Ya. Entonces, ¿cómo sacamos esta distancia? El módulo. ¿Qué módulo? El módulo del centro de masa, que es raíz de mi coordenada en X o en Y, que es raíz de 3 a medios al cuadrado más a sextos al cuadrado. El módulo del vector radio. ¿Se entiende eso? Esto nos queda raíz de 7 partido en 3a. ¿Ya? Entonces, este es nuestro nuevo radio, que va a ser esta distancia. ¿Ya? Entonces, vamos a usar de nuevo conservación de la energía. ¿Ya? Nuestra energía inicial, ¿se acuerdan que era de la letra C o V? Era 3 mg a raíz de 3 medios. ¿Vale? Y nuestra energía final va a ser 1 medio de la inercia por la velocidad angular máxima al cuadrado más 3 mg, que es la suma de las masas, que está aquí, por la distancia, menos a raíz de 7 tercios. ¿Vale? Igualamos la energía y nos queda 3 mg a raíz de 3 medios igual a 1 medio de la inercia por la velocidad angular máxima al cuadrado menos 3 mg a raíz de 7 tercios. Y si lo despejan, les queda esto de aquí. Raíz de 3 más 2g raíz de 7. ¿Se entendió esto? Igual, o sea, tengo una duda. ¿Cuál fue la condición para el doble max? ¿Cuál fue? Ya, la condición del doble max, fíjate que esta cuestión gira para abajo, o sea, gira así, ¿cierto? Sí, horario. Ya. Entonces, fíjate, mientras más gira, más acelera su velocidad angular. ¿Vale? Ya, perfecto. Entonces, cuando el centro de masa está en el punto más abajo, es donde es máxima, porque si te fijáis, después de que este punto pase por acá, va a empezar a disminuir. Cada vez va a ser más lento. Claro. Ya, perfecto. ¿Cachai? Sí, sí. Ya, bueno. Raíz de 7 partido en 3a, en el fondo es las posiciones del centro masa al cuadrado sumado en raíz, ¿no? Sí, en el fondo es este vector, el módulo de este vector. Ya. Este ejercicio era súper largo. Sorry si me como que lo aburrí un poco, pero ¿cómo? Perdón. Y si puedes mostrar la última parte. Sí, ¿eso? Sí, eso, gracias. El ejercicio igual era medio latero, sobre todo la parte de los vectores de álgebra lineal, pero pucha, ojalá no les pregunten eso porque en mi opinión es lo más difícil. ¿Quieren un break o seguimos? Decían ustedes. José, Dime.